Life 4. Primer día. Cuando Issei abrió los ojos, se vio en un lugar conocido, por así decirlo, pues en este lugar no había nada, solo oscuridad hasta donde alcanza la vista, así como la carencia de cualquier ley de la física. ¿Este lugar es el vacío donde conocí a Dios? ¿Pero qué hago aquí otra vez? Se preguntó a sí mismo el castaño, sin poder entender realmente por qué estaba aquí otra vez. Aunque ahora que lo recuerda, Dios dijo que se contactaría con él en algún momento. ¿A qué se refería a esto? Hola, Ara. Dios. Pero no hubo respuesta alguna a algo que lo extrañó. Cuando estaba a punto de volver a gritar, algo raro pasó. De pronto sintió que la temperatura del lugar aumentaba y de la nada se vio rodeado de unas enormes llamas carmesí, casi pareciera que había caído al infierno. Aunque ahora que lo piensa, no en este lugar debería de haber llegado. Si hubiera muerto y su mundo siguiese existiendo, esta idea lo alteró. ¿Qué demonios está pasando? Issei gritó en pánico, y quien no lo haría. Las llamas se acercaron a él, bailando a centímetros de él. Trató de abanicarlas, pero ni se movieron ni se extinguieron. Solo crecieron más y más, en una danza salvaje, casi pareciese que el fuego estuviera vivo. Fue ahí cuando, de entre las llamas, parecía que algo se preparaba para salir, junto que volvía a oír aquella misteriosa voz. Entonces tú eres el mocoso que me mantiene alejado de mi sueño eterno. Definitivamente era la misma voz, pero esta vez se sentía la autoridad en esta, como si fuese imposible hacerle frente a una voz que demandaba nada menos que respeto. Se sentía el poder filtrándose con cada palabra que salía de entre las llamas, las cuales parecían reaccionar ante aquella voz. Fue entonces cuando de la nada una gigantesca figura comenzó a surgir enfrente suyo. El ente se levantó de entre las llamas con gran elegancia y orgullo. Se elevó fácilmente sobre Issei, mirándolo como si fuera un simple insecto, como una basura más del montón. Issei se sentía intimidado ante la gran bestia, la cual pudo reconocer al instante. Puesto que la humanidad desde hace milenios utilizaba esta figura para representar el poder, el respeto, un dragón. Sus escamas eran rojas, de un rojo sangre profundo. Sin embargo, no brillaban, sino que eran oscuras. Incluso sus ojos verdes no brillaban. Carecían de cualquier tipo de chispa, que parecía haber desaparecido, como si solo estar aquí no significara nada. Y, sin embargo, el poder que irradiaba la antigua bestia no podía negarse, y la verdad era asombroso. Issei no sintió el calor de las llamas en absoluto, pero se encontró sudando en presencia de la criatura. Sentía que si lo deseaba, lo convertiría en su bocadillo. Aunque ahora que lo pensaba, era el mismo poder que había sentido antes, cada vez que usaba su Sacred Heart. Solo que en esta ocasión se sentía mucho más potente. Así que esta era la presencia que había estado buscando sin cesar a través de su meditación, tratando de encontrar su fuente desde el día que Ufpin intentó desbloquear su aura día tras día y noche tras noche. ¿Eso significa que este dragón ante él? ¿Tú fuiste quien me ayudó durante la iniciación? Issei preguntó con una voz temblorosa. Al ser que estaba enfrente suyo, todavía estaba temeroso del ser parado frente a él. ¿Ayudarte? Si así es como quieres llamarlo, entonces podríamos decir que simplemente me sentí generoso. El dragón respondió, sin duda sonaba orgulloso, extremadamente orgulloso. Eso irritó a Issei, quien tuvo un pequeño tic en su ojo, cosa que no pasó desapercibido por el dragón, aunque simplemente no le importó en lo más mínimo. El dragón se decantó por esta última opción. Sin embargo, no había duda. Esta definitivamente era la voz en su cabeza que lo había ayudado a derrotar al Nevermore. También ayudó que sus alas tuvieran las mismas escamas que la que cubría al reptil antes que él. No tienes que ser tan imbécil al respecto. Reprendió Issei con cierta molestia evidente. Aún así, esta es nuestra primera reunión oficial desde que desbloqueé el Boss Heart, y tengo muchas preguntas ahora que nos hemos encontrado cara a cara o cara a... Sea lo que sea que tengas, hocico, cabeza. El ser antiguo resopló una bocanada de humo, cosa que a pesar de lo que Issei imaginó inicialmente, sintió el calor de ello. Hacía mucho calor por solo una exhalación, y le picó la piel por el humo exhalado. Podía ver que sus brazos se ponían rojos por el ligero contacto, pero tan rápido como estaba allí, las llamas desaparecieron. No había signos de lesiones en todo su cuerpo, y su ropa tampoco parecía afectada. Hago las cosas por mi propio razonamiento, pequeña cría, tengo todo el derecho de ser un imbécil si quiero. Después de todo, en cuanto a tus preguntas, estoy seguro de que puedo responder a varias de ellas sin tener que escucharlas de tu parlanchina boca. El dragón respondió con una voz y mirada tan aburrida como siempre. ¿Así?
¿Por qué no pareces tan ansioso por responder, dragón amargado? Issei exclamó con una ceja alzada y con los brazos cruzados. El respeto que tenía por el dragón se convertía poco a poco en molestia. Los ojos del dragón parecían iluminarse en un fuerte verde esmeralda. Esa vista imponía respeto, aunque estaba llena de molestia, y se enfocaron en Issei, quien retrocedió un poco. Oh, bueno, discúlpame. Respondió, fingiendo arrepentimiento. No es como si tuviera que soportar el hecho de que has sido demasiado débil para que pudieras invocarme en nuestro viejo mundo, y mucho menos es culpa de tu debilidad que apenas mi voz llegará a ti fuera de esos pequeños susurros. Perdóname por no estar despierto y listo para responder a cada una de tus dudas, idiota. Issei ni siquiera se inmutó ante las descaradas palabras del ser antiguo. El dragón admitía que el chico tenía agallas, era estúpido, pero al menos tenía los pantalones bien puestos, o eso quiere creer. Así que no eres una persona madrugadora, lo entiendo, igual yo me cuesta levantarme temprano en algunas ocasiones. Estoy a 3 segundos de quemarte vivo. TCH, ahora veo de dónde vino la sensación adicional de depresión y miseria. El dragón solo entrecerró sus ojos mientras acercaba su cabeza a Issei, quien estaba bastante más calmado que al inicio. Tu pequeño pedazo de mierda. Tranquilo, grandote, lo entiendo, me ves idiota pero no lo soy, sé que estás molesto porque el mundo que conocíamos se ha ido, no sé si hayas tenido logros o era reconocido en nuestro mundo, pero esa no es razón para seguir malhumorado al respecto. ¿No eras tú el que se revolcaba en su propia autocompasión? Rouche, pero matar a ese Grim ayer me lo dejó claro. El dragón parecía curioso ante esa declaración. ¿Que podría haber descubierto esta pequeña larva miserable deprimente? ¿Qué cosa aclaró? No puedo darme el lujo de estar triste, molesto o negativo y todo emo. Existen muchos Grim como ese que ponen en peligro a las personas que no pueden defenderse. Y cuanto más dudo de mí mismo, más personas podrían salir lastimadas. Así que no voy a cuestionarme a mí mismo de nuevo y realmente comenzaré a concentrarme en ser lo más fuerte posible y lo más rápido posible. Issei hizo una pausa antes de ver con determinación al ser frente de él. Y no lo puedo lograr sin ti, ambos estamos atrapados juntos en esto, somos lo único que queda de nuestro mundo. Necesitamos llevarnos bien si queremos salir adelante en Renman. El dragón se inclinó para mirar al castaño directo a los ojos. Hubo un largo periodo de silencio antes de que se levantara y suspirara. Diré que eres uno de los anfitriones más débiles que he tenido en toda la historia. El dragón soltó sin más. Pero en lugar de desanimar al castaño, este solo afiló su mirada y esta se llenó de determinación. No me importa, me convertiré en el más fuerte, aun si eso significa sacrificar un brazo o una pierna. No estoy dispuesto a retroceder, mi orgullo como hombre no me lo permitiría. Al parecer la respuesta complació un poco al dragón frente suyo, ya que este parecía mostrar lo más cercano a una sonrisa en su escamoso rostro y sus ojos se notaban un poco más vivos. HMPH, solo quería probar tu determinación. Sin embargo, también diré que tienes que tomarte las cosas con más calma, chico. ¿Qué quieres decir? Si no me hago más fuerte, más cerca estará el enemigo de destruir este mundo. Issei respondió desafiante, si tengo que sacrificarme, lo haré, hice una promesa. Nuevamente mostró esa determinación, le gusta eso, pero tiene que entender que de nada sirve eso si al final del día solo termina autodestruyéndose, eso lo sabe mejor que nadie. El dragón bajó la cabeza a una posición de reposo y lo miraba fijamente. Chico, correr al peligro como lo has hecho hasta ahora no va a acelerar la salvación del mundo. Lo único a lo que te acercarás es a una muerte temprana. Declaró con una voz tan firme que no admitía ningún intento de contradecirlo, cosa que logró perturbar un poco a Issei. ¿Qué? Preguntó, aún perturbado por las palabras del dragón, que solo dejó salir un suspiro de cansancio. ¿Qué tal si lo pongo de esta manera? Ese tipo misterioso que te ayuda, Ozma. Ozpin. Lo que sea, ha estado tan preocupado como tú. De hecho, alguien ha estado tan preocupado como tú por esta amenaza inminente. Issei hizo una pausa durante unos segundos. No, ahora que lo mencionas. Si hubiera una urgencia real de peligro, estoy seguro que Oswaldo. Ozpin. El dragón simplemente continuó sin importarle la corrección del castaño, lo que le sacó una gota de sudor en su nuca a este. Te habría estado entrenando todos los días sin parar hasta que colapsaras. Pero Dios. Niño, voy a ser honesto. Dios nunca ha sido bueno. Con el tiempo ni ha sido bueno con los humanos, ni con nadie fuera del cielo para el caso.
Incluso la situación de la que te habló no era tan mala como parecía hasta tu muerte real. Si todavía estuvieras vivo, estoy seguro de que habrías estado bien para disfrutar de tus años de adolescencia como lo haces ahora. Puede haber un peligro, pero no uno que necesite que abandones tu vida y tu salud. Demonios, estoy seguro que Osvaldo, Ozpin, podría no haber hablado contigo recientemente o haber estado entrenándote personalmente. Gritó Drake con molestia, por algo nunca tuvo hijos, ya ni su padre que lo intentó comer cuando era una cría aún. Pero no lo hizo y todo fue para que aún puedas disfrutar de tu tiempo como adolescente. Issei bajó la cabeza y reflexionó sobre las palabras del dragón. De hecho, tenía un punto y también tenía sentido con lo que había sucedido en los últimos días. Incluso la explicación de Dios era imprecisa debido a las obras pasadas del ser que estaban literalmente escritas en papel. Y hubo una experiencia personal cuando Dios literalmente falló por unos cuantos metros y lo terminó mandando en un bosque lleno de gris. Nadie era perfecto, ni siquiera Dios al parecer, pero ¿por qué no decir eso? ¿Por qué mantenerme en la oscuridad y hacerme trabajar hasta que todo explote? Expresaba Issei con cierta duda y algo de molestia al dragón. Tus suposiciones son tan buenas como las mías, pequeña larva. Tal vez está tratando de llenar algunas cuotas como un personaje gris, ocultando cosas porque tiene que tener algún tipo de control de la situación. No sería la primera vez que me topo con alguien así. Entonces estarías haciendo la misma conclusión que Dios. Ozpin ni siquiera le dijo exactamente lo que sucedió para que este mundo por lo cual está en peligro. El dragón asintió a sus palabras. Al parecer el chico no es tan idiota como pensó. Parece que no confía en nadie. Esa es toda una lata de gusanos que prefiero no abrir. El razonamiento detrás de eso es una larga lista de posibilidades y aunque le preguntara realmente me lo diría. Suena como si te estuviera usando, entonces, digo, fuiste literalmente un arma enviada aquí por Dios. Issei suspiró y negó con la cabeza. Dios también me dijo que no confiara en él y llegara a mis propias conclusiones. Hasta ahora creo que es un idiota. El dragón resopló con cierta burla por esa respuesta. Eso es algo en lo que ambos podemos estar de acuerdo. Hubo un breve período de silencio con una brisa que pasó entre ellos. Una que no debería haber sucedido, ni debería haber sido posible en el vacío. Issei miró en la dirección en que se había ido la brisa antes de mirar hacia el dragón, que acababa de hacer exactamente lo mismo. ¿Qué demonios fue eso? Tenía una cara de total confusión y al parecer el dragón también estaba en las mismas. Eso sin duda alguna fue raro. Ni idea, tal vez finalmente tomaste un camino lejos de un protagonista promedio. Ah, raro. Issei finalmente sintió que tenía a alguien en quien confiar, alguien que comparta el peso de perder su viejo mundo y eventualmente tener que proteger este nuevo. Puede que solo sean ellos dos, pero ya no se sentía como si estuviera realmente solo en la pelea. El dragón todavía lloraba por lo poco que le quedaba. Su historia, su legado, sus tesoros, incluso sus antiguos poseedores. Todos se habían ido y quedado en el olvidado, pero se encontró a sí mismo con un nuevo anfitrión y camino por labrar con él. Era un mundo completamente nuevo donde hacer que su nombre vuelva a ser temido. Incluso si todavía le dolía que perdiera tanto y que no pudiera saldar cuentas con su rival, en realidad seguiría el consejo del niño y comenzaría a concentrarse en lo que podría suceder en el futuro. Todavía hay una pregunta que tengo. Habló Issei, sacando de sus pensamientos al dragón. Cuando Ozpin trató de desbloquear mi aura me dolió bastante en verdad. Pero también podía oírte gritar de dolor. ¿Alguna idea de por qué nos dolió? En realidad, no lo sé. Es posible que nuestra energía no encaje con la de este mundo, o es el hecho de que en realidad somos dos almas en lugar de una. ¿Qué cosa? La imponente criatura asintió sombríamente. No era extraño pensar que el segundo hecho que mencionó sería el más factible del por qué no pudo desbloquear su aura. Hay mucho que explicar sobre el Ghosted Gear, pero la base general es que la cosa del aura de la que habló es una manifestación de tu alma. Cuando fue a desbloquearla, por lo que logré observar, tuvo que darte un pedazo de la suya para tratar de activar la tuya y por consiguiente la mía. Básicamente trató de desbloquear el aura de ambos en tu cuerpo. Y al hacerlo, nos mataría ya que mi cuerpo no está adaptado para soportar tanto poder. Sí. Issei cruzó los brazos y soltó un suspiro de frustración, al mismo tiempo cruzó las piernas y al hacerlo comenzó a moverse lentamente en el espacio abierto. ¿Hay alguna manera de evitarlo? No sé nada de este mundo, así que no podría decírtelo. Si lo analizamos, puede haber una respuesta. Existe la posibilidad de que Ozpin lo sepa.
Es un hombre de una sola alma, puede que este caso sea nuevo para él, así que lo dudo. Eso es cierto, Issei tarareó perdido en sus pensamientos antes de abrir un ojo para mirar de nuevo a la criatura mitológica frente suyo. Puede que no seas tan imbécil como pensaba. Y puede que no seas tan idiota como pensaba. Touche. Esto puede ser en realidad una entretenida segunda oportunidad en la vida. Claro que sí, patea al tipo que ya está abajo. Bueno, esfuérzate por fortalecerte y puedo ser un poco más amable contigo. Dios te revivió y te envió a este mundo por alguna razón después de todo. Por más abrupto y vago como sea en sus cosas, él no hace lo que hace sin ninguna razón. Todo está planeado paso por paso cuando se trata de él, siempre. Todavía no puedo creer que sea yo, probablemente había muchos otros que encajaban mejor que yo. Lo dijo mientras se rascaba la nuca, realmente no entendía por qué lo eligió a él. Esa es una posibilidad, había muchos seres que podrían haber encajado mejor, tal vez mi rival y su anfitrión. Pero él te escogió, así que no me enfocaría en lo que él no hizo y me enfocaría más en lo que puedes hacer para demostrarle que tiene razón. Tienes razón, aún así, enviarme de vuelta a la escuela con un cuestionable director y una secretaria que da miedo, ¿Fue realmente una semana todo lo que se necesitó para hacerte dudar de los motivos del hombre? ¿O ya te estoy corrompiendo? No, eres tan convincente como un vendedor de puerta a puerta. Ah, pero el correcto sabrá qué decir y qué hacer para tenerte a sus manos. Issei dio una expresión sin sentido a cambio. ¿Qué? Eres el idiota crédulo que se enamoró de una chica en el momento en que ella le pidió que saliera con ella solo porque dijo que le gustabas. No solo eso, sino que también te sorprendiste el tiempo suficiente por unas tetas y un culo cubiertos por solo unas correas de cuero, que ella tuvo el tiempo necesario de clavarte esa lanza de luz extremadamente lenta. Ay. Las palabras duelen, ¿sabes? Ahora Issei estaba matando con la mirada al dragón, quien simplemente rodó los ojos restándole importancia. También lo hace una lanza de luz, eso es seguro. Frotando sal en la herida, amigo. El dragón hizo lo que podría considerarse un encogimiento de hombros. Que sea una lección de la que aprender. Si no te gusta, aprende de él. El dragón hizo lo que podría considerarse un encogimiento de hombros. Issei chasqueó la lengua, pero tenía que darle la razón a la lagartija con esteroides y él lo sabía. Por mucho que le doliera aceptarlo, fue esa perversión la que lo llevó aquí en primer lugar y fue demasiado ciego para ver el peligro que se avecinaba y se dejó llevar por algo de carne, que perdió la vida por ello. Morí sin siquiera tener la oportunidad de tocarlas. El ser antiguo parpadeó varias veces y lo que sería su rostro, reflejó incredulidad por lo dicho por el castaño, así que la perversión brilla después de todo, incluso después de lo que acabo de decir. ¿Estás más molesto por el hecho de que no las tocaste? Culpable de lo que se me acusa, eran tetas grandes, a fin de cuentas. Estaba deprimido y sintiendo mi trasero ser pateado la semana pasada lo suficiente como para no concentrarme en mi pasión. Además, Glinda parece tener un sexto sentido para ese tipo de pensamientos. El sonido de una fusta golpeando una palma abierta envió un temblor temeroso por la columna vertebral de Issei. Pero se tragó el nudo en la garganta y continuó. De todos modos, no hay nada que diga que no puedo fortalecerme y mantenerme fiel a mí mismo al mismo tiempo. Con eso dicho, el dragón pareció verlo con una cara de póker que lo puso un poco nervioso. ¿Te das cuenta de que las chicas aquí son mucho más fuertes que las chicas de nuestro mundo? Hubo un breve silencio, pero se sintió tan largo que el dragón realmente lo encontró inquietante, por lo que decidió continuar, del tipo, enviarte volando a través de una pared con huesos rotos. Issei parpadeó en respuesta. Tal vez si soy masoquista después de todo. El dragón no pudo hacer más que gemir en exasperación mirando hacia el techo del lugar, como pidiendo paciencia. ¿Por qué eres tan raro? ¿Y yo qué sé? Pregúntale a Dios. Según él, yo me hice más fuerte con el poder de los pechos. Tras esa declaración, el ambiente pareció volverse algo tenso. El dragón ahora mismo se preguntaba cómo hubiesen sido las cosas si este idiota no hubiera muerto y sido enviado aquí. Un escalofrío recorrió su columna y de modo automático e instintivo repitió la pregunta. Una vez más, pregunto, ¿por qué eres tan raro? Oh, cállate ya. Issei flotó para estar a la altura del rostro del dragón mientras lo miraba con enfado. Pero un golpe de la garra del dragón sobre el suelo lo hizo estremecerse por el eco que causó en todo el lugar. ¡No! Tú cállate. Pechos. Pechos. Los pechos son la razón por la que moriste y estamos en esta situación, maldita sea.
Entonces moriré 2 veces sabiendo que fue por una causa noble. Hubo otro breve silencio. Entonces las llamas se elevaron con furia iracunda. Eres un puto idiota. Soy optimista. El optimismo te apuñaló por la espalda. Literalmente. Entonces me volveré más fuerte para hacer el apuñalamiento. Gritó con convicción, cosa que hizo que el dragón lo viera aún más extrañado e incluso algo perturbado. ¿Qué? El dragón hizo una pausa y las llamas se apagaron casi al instante. Las palabras luego se procesaron y parecía un poco angustiado. Espera un segundo, ¿de qué tipo de apuñalamiento? Issei fue a abrir la boca, pero también hizo una pausa y reflexionó sobre lo que acababa de decir. Fue entonces que él se dio de lo que expresó y también parecía perturbado. Yo, en realidad, no lo sé. Las cejas del dragón se fruncieron. Eso es inquietante, niño, demasiado. Un momento. Espera. No es lo que crees. Gritó con una cara perturbada, lo que le faltaba, que un lagarto gigante cuestione su orientación sexual. No, yo estoy fuera. Cualquier cosa que hagas durante tu apareamiento es entre tú y la mujer o el hombre desafortunado que te considere aceptable, no me concierne. Ante esas palabras, Issei lo vio con horror. Esto no le puede estar pasando. No soy bisexual. Lo que digas, he tenido 1 o 2 anfitriones que jugaron como receptor, simplemente me daré la vuelta y te daré privacidad. No soy gay. El dragón tarareó con sorna, enfureciendo aún más al chico. Sin embargo, en lugar de cavar una tumba más profunda, Issei optó por concentrarse en otra cosa que cruzó por su mente. Oye. Gritó, llamando la atención del dragón, que fue sacado de sus pensamientos. ¿Qué pasa con mis alas? Eso lo hiciste tú, ¿no es así? El dragón cerró los ojos mientras apoyaba la cabeza sobre sus garras delanteras. Como dije, eran una mera ayuda. No estás ni cerca de un dragón, niño. ¿Y esa poderosa habilidad explosiva? Eso es algo que lograste por tu cuenta a través de tu propia determinación y arrojo. Admitió, encogiéndose de hombros. Diré que no es algo que la mayoría haya logrado dado el tiempo que tuviste, así que considérate afortunado por eso. Ahora hazte fuerte y cree en ti mismo un poco más, mocoso. Issei miró su mano y la cerró con fuerza, y un brillo peculiar se hizo notar entre los ojos. Ese es el plan, cara de lagarto. ¿Volvemos a los insultos? Tal gracioso cuando estoy contigo. La gran bestia no respondió y optó por mirar al niño durante unos segundos más. Draig, mi nombre es Draig, dragón celestial rojo, dragón emperador rojo de la dominación, o como me conocían en tu tierra, el Sekiryutei. Será mejor que lo recuerdes, mocoso. El dragón rojo respondió antes de volver a cerrar los ojos. Bueno, entonces, es un placer conocerte, Draig. Soy Issei Oudou. Es mejor que lo recuerdes también, porque somos tú y yo hasta el final. Dijo con una de sus típicas sonrisas. Draig no pudo evitar soltar una risa al ver al chico. Había un incendio en sus ojos. Realmente era difícil saber si era una muestra de su determinación o si era por su perversión reavivada. Pero sería demasiado interesante verlo de todos modos. Bueno, Issei, veamos si Dios tenía algo de razón en sus palabras. Apuesta por ello, socio. Ambos se dieron una última sonrisa confidente antes de que las llamas desaparecieran abruptamente y con ellas Draig también. Issei se encontró de nuevo en el vacío, pero se encontró con una repentina sensación de caída y entonces, oscuridad completa. Issei se enderezó en su cama una vez más, su respiración era irregular y tenía un brillo fresco de sudor en su piel. Rápidamente miró alrededor de la habitación, contemplando el nuevo entorno, vio 4 escritorios, 2 puertas y 3 camas con 3 figuras. Issei soltó un suspiro, recordando que se mudó a su nuevo dormitorio después del rápido susto que les dio a todos después de la iniciación. Originalmente se había despertado en la enfermería, parcheado y todavía agotado. Tuvo suerte de que Ozpin les dijera a todos que no le dieran ninguna forma de aura como. No lo sabía. Pero lo logró durante el día y se había mudado oficialmente a Beacon con su nuevo equipo. Equipo, era una sensación extraña, tenía un equipo, sin duda era una sensación demasiado extraña para él, y él era el líder de dicho equipo. Ozpin realmente sabía cómo joderlo al acumular una responsabilidad tan pesada sobre él. Y esa conversación con Draig había ayudado a ver al hombre bajo una luz no muy favorable. En todo caso, lo hizo más cauteloso al hablar con él. Su equipo ahora confiaría en él a partir de este momento. Todo lo que hiciera sería observado por ellos y juzgado. Un desliz y podría costarle caro no solo a él, sino también a ellos.
y le teme a la idea de que su equipo termine mal por su ineptitud. El castaño volvió a soltar un suspiro, eligiendo enfocarse en cosas mejores. Se dijo a sí mismo que lo haría y a Drake también. Echó un vistazo hacia el reloj para ver que eran las 6, primera vez que se despierta tan temprano. Bueno, a decir verdad tampoco es como si fuera a dormir más. Al parecer Pirra era su compañera, a decir verdad, ella habría sido una opción mucho más apropiada que él para ser seleccionada como la líder del equipo. Sí, definitivamente su compañera estaba mucho más calificada para ese papel que él. Ella era fuerte, amable, servicial y un modelo perfecto a seguir. Era material de cazadora y nadie se atrevería a objetar en contra de ella. Sin duda alguna ella era la cazadora modelo, tanto figurativa como literalmente. Carajo. Estaba en una caja de cereales, por el amor de Dios. Si bien no le importa esas cosas, que ella esté en tan alta estima de la princesa, que con lo que vio, no es fácil de impresionar, de seguro significaba algo. En comparación con él y sus pésimas habilidades de combate, su compañera los supera con creces. Pudo verla ayer en acción mientras enfrentaban a esos dos gris. Se movía con una elegancia y confianza que él simplemente no sería capaz de igualar jamás. Issei inmediatamente consideró la idea de que Pirra merecía un mejor compañero de equipo que él. Sin embargo, los dos ya han sido emparejados, no se pudo evitar ahora, todo lo que podía hacer ahora era no frenarlos. Su equipo sería con los eventualmente tendría que hacerle frente a esa gran amenaza, no los podía defraudar ni ponerlos en peligro. A Issei le resultó difícil averiguar si realmente era un regalo o una maldición que estuviera aquí. Potencialmente podría matar a un dios si llegaba a su pináculo, pero ¿qué había ahí fuera que causó un problema para que dos dioses simplemente abandonaran a su pueblo a su suerte? Bueno, sea lo que fuera, Dios afirma que Issei poseía las herramientas para hacerle frente a lo que fuese que esté allá afuera. Por ahora, solo estaba aprendiendo a usarlo. Era un nuevo día y una oportunidad para fortalecerse. No sirve de nada detenerse a pensar en los problemas a futuro, simplemente debería seguir el consejo de Drake de concentrarse en el ahora. Él se quitó y se levantó de la cama en pijama, una camisa blanca lisa con pantalones de chándal rojos y abrió las cortinas. La tenue luz del sol brilló e iluminó la habitación del TMHVNL. Sin embargo, sus compañeros de equipo parecían decididos a permanecer dormidos, cosa que le sacó una pequeña risa. ¿Quién diría que él sería el madrugador del grupo? Sonriendo ante esto, Issei decidió dejarlos dormir un poco más. Ayer fue un día bastante agitado y estaba seguro de que necesitarían toda su energía para los maestros que conocerían en este nuevo año escolar. Él por su parte sabe que el profesor Pork puede ser un hueso duro de roer, y no por ser alguien extremadamente fuerte. El castaño se dirigió al baño, asegurándose de ser lo más silencioso posible para no perturbar el sueño de sus nuevos amigos. Incluso se aseguró de cerrar la puerta con suavidad detrás de él, sosteniendo la manija para asegurarse de que no hiciera clic mientras se encerraba en el baño. Nadie se movió, pero juró que escuchó a su enérgica compañera de equipo hablar de panqueques como desayuno y de perezosos. Vio su reflejo en el espejo e Issei tenía que admitir que era un desastre. Tenía un caso terrible de ojeras, sus ojos todavía se sentían pesados y los vendajes envueltos alrededor de su frente tampoco ayudaban a su apariencia. Con todo ello resumió que parecía estar en la mierda, en plan del tipo repugnante que hizo que todos quisieran apartar la vista. Oh bueno, la mirada le convenía para su naturaleza de idiota. Issei se dio una ducha caliente, se cepilló los dientes, se arregló el cabello y se lavó la cara, y una vez más mirándose en el espejo de nuevo, el castaño se encontró a sí mismo, como mínimo, presentable. De cualquier manera, no era como si a la gente realmente le importara cómo se veía o se vestía. Lo más probable es que fuera el mismo estilo de vida escolar que en Kuo. Carecía de los rasgos que tenía la gente popular, no tenía el aspecto de modelos como sus compañeros de equipo, ni tenía las habilidades de combate de su equipo. Y seguro que le faltaba el carisma, o eso creía. Era justo el tipo de personaje que siempre está de fondo. Estaba destinado a no ser nada más que eso, un segundón olvidable. Si estuviera en Star Trek, definitivamente sería el tipo de rojo, destinado a ser arrojado a la inmensidad del espacio después de encerrarse a sí mismo en el basurero por accidente. Ojalá fuera fácil ser popular, aunque si todos fueran populares nadie lo sería. Estaba la hermana mayor de Ruby y Pirra como ejemplos. Ambas de seguro eran muy populares. Yang porque era una mariposa social y carismática como ella sola. Por otro lado, Pirra simplemente había que oír de sus hazañas y ver su naturaleza amable.
Sin mencionar que ambas eran muy atractivas y tenían unos cuerpos que cualquier chica desearía tener. Issei no tenía nada de eso y tenía un intelecto muy promedio. Tal vez Ren podría ayudarlo, el chico parecía ser bastante listo, aparte si lo pensaba él también sería un niño bonito, gracias universo por recordarle que él es de apariencia promedio. Dejando de pensar en eso, soltó un suspiro para luego poner una expresión más seria, al instante convocó al Ghosted Gear y miró de cerca la gema, observando los símbolos arremolinarse en lo profundo del interminable abismo verde. El mismo verde esmeralda que vio en los ojos de Drake cuando el dragón apareció por primera vez. Fuerza, orgullo, confianza y poder. Esos fueron los rasgos que Drake mostró a lo largo de su conversación. Issei se preguntó si a medida que se hiciera más fuerte, también exudaría esos rasgos. Tantos pensamientos, tanto que hacer y tan poco tiempo, mejor debe de centrarse en el aquí y ahora como dijo Drake. El castaño se alejó del espejo y se puso su nuevo uniforme escolar. Aunque decidió ponerle su propio estilo a este para sentirse más cómodo y a gusto. Siempre odió las corbatas y optó por su característica camisa roja, justo debajo de su chaqueta abierta. Un gesto amable de Glinda, aún le debe una disculpa por lo de ayer, solo espera que no lo quiera matar. No era muy diferente del de su viejo uniforme de la Academia Quo, además también vio un chaleco azul adicional que ignoró por completo, ya que su aspecto actual se sentía bastante natural para él. El castaño sabía que no aprendería las mismas cosas que una vez tuvo en su antigua escuela. Este era un lugar que le enseñaba cómo cazar a los Grimms, cómo enfrentarse a ellos y las muchas otras cosas que rodeaban el trabajo de cazador. Su vieja actitud en Quo, algo despreocupada en sus estudios, no le traería nada bueno. Especialmente ahora que tenía otros que dependían de él para guiarse, sin duda tenía un equipo que cuidar y era el líder de dicho equipo. Este era uno de los muchos desafíos que tendría que enfrentar y estaba muy seguro de que no iba a fallar. Con Drake o sin él, Issei se aseguraría de que el equipo HVNL fuera el mejor equipo de toda la escuela demonios, del maldito mundo entero. Hablando de equipos, era hora de que despertara al suyo. Siendo el primer paso de un buen líder de equipo. Comenzando con Pirra, Issei la sacudió por el hombro. ¿Eh? ¿Qué? Pirra murmuró somnolienta y sus ojos se abrieron. Lo primero que estos captaron fue un par de orbes de color miel pertenecientes a Issei, su compañero y líder de equipo. Él le dio una sonrisa suave y ella le dio la suya propia. Pirra dio un lindo bostezo mientras se sentaba en la cama, Issei sintió su rostro calentarse un poco por esta acción. ¿Acaso la mayoría de las chicas en esta escuela son así de lindas? Ella estiró sus brazos por encima de su cabeza e Issei evitó que sus ojos se fueran hacia abajo y se quedaran viendo aquellos hermosos montículos. ¿Qué hora es?, preguntó mientras se frotaba los ojos de una forma que elevaba al máximo su nivel de lindura. Podía sentir cómo la sangre se iba a su rostro, pero tenía que controlarse. No puede arruinar las cosas el primer día, así que se aclaró la garganta y le respondió a su compañera. Son un poco pasadas de las 7. Respondió con naturalidad. Wara, bien, gracias por despertarme. Respondió la espartana mientras le sonreía a su compañero y este le respondió con su propia sonrisa. No hay problema, después de todo es mi deber como líder y tu compañero hacerlo. Issei le respondió manteniendo su sonrisa y viéndola directamente a sus ojos esmeraldas. Debía reconocer que estos eran bastante bonitos. Así es, socio. La sonrisa de Pirra se amplió. Issei podía sentir el latido de su corazón, podía entender por qué Weiss hablaba tan bien de Pirra y por qué ella era tan inflexible con él por el hecho de no conocerla. Ella era increíblemente hermosa, estaba totalmente fuera de su liga. También tenía una gran reputación siguiéndola que la hacía aparentemente intocable para cualquiera que quisiera acercarse a ella. Le recordó a una ex senpai de su tiempo en Quo. La estudiante modelo que todos, chicos y chicas por igual, la tenían en tan alta estima. Belleza, inteligencia, amabilidad, lo tenía todo e hicieron que la vida pareciera tan fácil. Incluso tenían el mismo cabello rojo. Un color que simplemente se quedaba grabado en tu mente, imposible de olvidar. Parecía que Issei tuvo suerte al tenerla como pareja y si podía decirlo, ella en realidad parecía feliz de tenerlo a él como su compañero. Aunque duda que hubiera pensado así si él hubiese dejado ver su lado pervertido desde un inicio. Issei. Pirra le habló, a lo que el castaño se dio cuenta rápidamente de que la había estado mirando por varios segundos, incluso tal vez por un par de minutos. Rápidamente un rubor se apoderó de sus mejillas. También podía ver que el rostro de Pirra estaba rojo, quizás por la vergüenza de que él se le quedara viendo sin apartar la mirada por bastante tiempo.
No se dijo nada entre los dos durante lo que se sintió como un largo periodo de tiempo. Issei se sintió como un idiota por haberla mirado fijamente y con ello probablemente incomodarla, mientras Pirra trataba de calmar su corazón que latía rápidamente. Era la primera vez que alguien se le quedaba viendo de esa manera. Una que no parecía tener segundas intenciones, una que solo miraban a Pirra y no a la chica invencible, y por alguna razón eso le hacía sentir un calor agradable en el pecho. ¿Y, ya están Ren y Nora despiertos?, la pelirroja preguntó, rompiendo el incómodo silencio entre los dos. Issei no hizo contacto visual y negó con la cabeza. No, puedes ir a la ducha, los despertaré. Al baño entonces, con permiso. Pirra se levantó de la cama, también negándose a ver a Issei al rostro, sintiendo aún el suyo ardiendo. Con eso ella se encerró en el baño. Una vez que la puerta se cerró, Issei soltó el suspiro que poseía contenido, se reprendió mentalmente por permitirse distraerse. Ahora no sabía qué pensaría Pirra de él y si su relación con su propia pareja ya se estaba hundiendo. Esperaba que las cosas no se quedaran incómodas entre por ahora, todo lo que podía hacer era despertar al resto de su equipo y rezar para que el día mejorara. Se movió a la otra pareja de su equipo, con Nora la cosa fue fácil, se levantó en cuestión de segundos, como si oprimiera un interruptor de encendido, lo cual era interesante. Ren. Al parecer tomaría un poco más de trabajo hacer que se levantara, pero finalmente él también estaba fuera de la cama, y afortunadamente en el momento en que Pirra salía del baño y Nora no perdió la oportunidad de apropiarse de la ducha. Issei estaba asombrado por lo opuestos que eran esta pareja. La comparación de Nora de Ren con un perezoso fue bastante precisa cuando se trataba del chico bonito de su equipo, ya que este parecía hacer sus cosas con calma. Issei sacó su scroll, otro regalo de Glinda, mientras la habitación cobraba vida. Se dio cuenta de que había recibido un mensaje de cierto director adicto a la cafeína y al abrirlo, solo pudo ver el pequeño mensaje que decía: "Felicidades por llegar oficialmente a Beacon". Fue corto y directo, todo lo contrario de lo que esperaba que el anciano enviara. Issei pensó que este sería el punto en el que Ozpin finalmente podría haber comenzado a tomar las cosas en serio. Donde diría algo como comienza el verdadero entrenamiento o este es solo el primer paso. Pero no, en cambio fue una simple felicitación, como si no esperara que Issei pasara. Un sentimiento de engaño se apoderó del chico momentáneamente. El castaño guardó el scroll en favor de volver a centrarse en su equipo. Los demás ya estaban dando los toques finales a sus uniformes. Un Ren completamente uniformado y ordenado estaba ayudando a Nora con su corbata y Pirra cepillando los pequeños nudos que quedaban en su cabello. Mientras terminaban sus últimos preparativos, Issei podía jurar escuchar un estruendo proveniente desde el otro lado del pasillo. El equipo HVNL se había enterado de que sus compañeras de iniciación, el Team Ruby, vivían justo enfrente de ellos y serían sus vecinos durante los 4 años en Beacon. Issei estaba feliz de tener a Ruby cerca de él. Ella siempre estaba optimista y emocionada por ser una cazadora y él sabía que tener esa energía alrededor alegraría su día. La pequeña Caperucita también estaba emocionada de tener a su primer amigo y compañero líder de equipo cerca de ella. Su compañía era de lo más reconfortante y cálida, lo cual le hacía sentir más que segura de sí misma. Así que, en todo caso, con suerte, podrían luchar juntos y tal vez algún día liderar a sus equipos con orgullo, quizás. Al darse cuenta de que todavía tenían algo de tiempo antes de las clases, el viajero de otro mundo decidió sentarse en su cama y distraerse con el libro que el Dr. Oblate le había dado. Era un libro sobre los derechos y la historia de los Faunus. El doctor parecía muy firme en que leyera y entendiera todo el libro de principio a fin y, aunque Issei estaba escéptico al principio, el libro era en realidad una buena lectura. Al enterarse de las dificultades y la opresión por las que pasaban los Faunus, Issei solo se sintió más decidido a tratar de cambiar el mundo. No solo para librarlo de los Grimms, sino también para librarlo del racismo que plagaba el mundo. Después de todo, fue ese mismo racismo e intolerancia lo que llevó a su mundo a la ruina. Sin mencionar que su equipo y su equipo hermano ahora lo consideraban un Faunus debido a sus alas. Así que era mejor que conociera su historia para poder desempeñar el papel. Era mejor vivir la mentira que decirles la verdad, aunque seguía sintiendo una molestia en el estómago con la idea de tener que mentirles a sus nuevos amigos. Pero no es como si tuviera opción si les dice la verdad, ya que de seguro lo mandan a un cuarto acolchado. Espera, dijiste las 9 en punto. Una voz gritó desde el otro lado del pasillo, hubo un breve silencio. Son las 8:55.
Reconoció ese grito como el de la princesa y parecía que estaba a un segundo de perder la paciencia. Issei, Pirra, Ren y Nora se asomaron por la puerta de la habitación para ver a Weiss salir corriendo como alma que lleva el diablo. Es a clase, rápido. Ruby anunció antes de salir corriendo detrás de su pareja. Blake y Jan se apresuraron a seguirlas. Oh no. Perdimos la noción del tiempo. Nora gritó con les tiene que pasar esto en el primer día de clase, estupendo, qué buen inicio, vamos. Ren dijo con su usual calma antes de tomar a Nora por la muñeca y salir corriendo por la puerta. Pirra e Issei se miraron un par de segundos antes de salir corriendo rápidamente detrás de ellos. Mierda. Vamos a llegar tan tarde. Fue el grito del castaño que estaba corriendo a toda velocidad junto a sus amigos. Recordatorio personal, poner una alarma para que no vuelvan a perder la noción del tiempo. Lenguaje. Pirra gritó como reprimenda a su líder por la palabrota utilizada, a lo que Issei se le quedó viendo con una ceja levantada y ella solo atinó a sonrojarse de la pena por su arrebato. Esto no habría sucedido si Jan no hubiera tardado tanto en el baño. Weiss intervino, ganándose una mirada de incredulidad por parte de la rubia. Oye, este cabello requiere mucho trabajo para verse tan bien. Jan gritó en un intento vano de defensa, pero nadie pareció apoyarla o vamos. Pónganse en su lugar. Estuviste allí por más de una hora. Agregó Ruby con una voz seca y monótona a lo que Jan solo pudo ver a su hermanita con ojos llenos de traición. Se supone que, al menos ella, debe de estar de su lado. Sis, sabes cómo soy. Esperen, nadie va a decir nada sobre el hecho de que Pirra acaba de llamarme la atención por el lenguaje. La espartana suspiró ante esas palabras. Lo siento, simplemente se escapó, entonces debería esperar este tipo de desliz más a menudo. Issei bromeó mientras la espartana solo atinaba a sonrojarse más. Por favor, preferiría seguir adelante. A este punto era difícil de saber dónde terminaba su cabello y dónde iniciaba su rostro. Ustedes dos carecen de madurez y profesionalismo. Weiss ignoró la pequeña conversación de Issei y Pirra y se dedicó a reprender a sus compañeras de equipo. Son sus fallas las que causaron este problema. Espera un minuto, Ice Queen. Si no recuerdo mal, fuiste la última en levantarse esta mañana, así que eres igual de culpable que estemos tarde. Respondió Jan mientras seguía corriendo y mirando con molestia a Weiss. Y todavía estabas en el baño. Sin mencionar que Ruby tampoco había llevado un registro del tiempo. La peli blanca contraatacó, aunque no podía ocultar el rojo de sus mejillas ante la mención de ser la última en estar lista. Bueno, señorita. Perfecta, ¿por qué no estabas vigilando el reloj? Esto había tomado desprevenida a la heredera. Su argumento había quedado invalidado y sus mejillas se volvieron de un rojo más notorio por la vergüenza. Eso irrelevante. Todos ustedes querían decorar la habitación. Declaró en un fútil intento de defenderse, pero esto solo se ganó miradas planas del resto de su equipo. Habría sido mucho más rápido y fácil si no nos estuvieras moviendo todo en diferentes ángulos o fuera de tu camino. Fue la declaración de Jan, que estaba viendo a la peli blanca con una ceja alzada. Incluso llegaste a discutir con nosotras sobre las literas. Si simplemente lo hubiéramos hecho no estaríamos en esta situación. Declaró Blake con su habitual tono calmado, al menos no somos así. Issei en realidad no pudo evitar reír entre dientes mientras miraba a su compañera. La espartana no pudo evitar soltar una pequeña risa también. Yo diría que sabemos cómo manejarnos entre nosotros de mejor manera. Ella parecía estar segura de esa declaración. Issei levantó una ceja antes de mirar a sus otros compañeros de equipo. Nora le dio un pulgar hacia arriba mientras Ren sostenía su expresión generalmente estoica, pero asintió de todos modos. Ahora que lo piensa y con una sonrisa descarada habló. Supongo que podríamos comparar a Ren con Jan. ¿Y qué se supone que significa eso? Ren preguntó, extrañado por la comparativa. Oh vamos Renny, has sido una bella durmiente profunda desde que tengo memoria. Te lleva una eternidad levantarte por la mañana. Respondió Nora con cierta gracia y picardía. Y tú Nora, en realidad eres bastante similar a Blake, estás allí en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer volar las cosas de un solo golpe. Esa declaración de Issei pareció que le dio más energía a la imperativa chica ya que en menos de un segundo, la mencionada se encontraba a su lado, invadiendo su espacio personal. Oh, entonces soy como un ninja. Si es así, ¿tendré una máscara genial y misiones secretas? La bombardera pelinaranja preguntó emocionada, a lo que Issei se rió entre dientes con una pequeña gota de sudor en la nuca. Todavía no, pero prepárate para cualquier cosa.
Al parecer no tendrá ningún momento aburrido con esta chica cerca y la verdad no le desagrada la idea. Recibido líder intrépido. Ella dio un saludo militar en respuesta. Oh sí, ¿qué hay con ese apodo? Desde ayer que lo llama de esa forma y siente curiosidad del porqué de este. Con la forma en que te enfrentaste tanto a ese montón de rocas y al Nevermore, ¿cómo no hacerlo? Seguiste adelante sin importar cuántas veces te derribaron, fue totalmente increíble. Especialmente con el espectáculo láser al final. Volaste el acantilado. Ojalá pudiera alcanzar ese nivel de asombro. Issei parpadeó un par de veces antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Había un calor en su pecho. Podía decir que la chica hiperactiva era genuina en sus palabras, y eso lo hizo 10 veces más efectivo. Supongo que fue genial. Se rascó la nuca con pena, no estaba acostumbrado a que alguien lo llamara genial. Yo diría que más que genial. Agregó Pirra, el castaño giró su cabeza para verla y se encontró con sus ojos esmeraldas. Yo diría que fue bastante increíble, y ahora tenía que hacer una pausa mental en este momento. Una celebridad real quedó impresionada por él. ¿Realmente crees que sí? Preguntó, recibiendo una sonrisa sincera de la pelirroja. Desde luego, si había alguien que fuera el líder de mi equipo, me alegro de que seas tú. Issei sintió que su corazón latía de alegría. Puede que solo sea un día, pero al parecer realmente encontró amigos de verdad aquí. Jejeje, gracias. Eso fue un serio refuerzo de confianza, tal vez Drake tenía razón y no debe de perder de vista el presente. Claro que tengo razón, compañero. Escuchó la voz de Drake en su cabeza, lo que lo hizo parpadear un par de veces. Genial, parece que tendrá que acostumbrarse a que alguien le hable directamente en la cabeza. Pero bueno, ya no se siente tan solo y eso es un inicio. Al fin llegaron al aula y lo hicieron con 5 segundos de sobra, tal vez si tienen algo de suerte. Monstruos. Demonios. Merodeadores de la noche. Sí, las criaturas de Grimm tienen muchos nombres, pero simplemente me refiero a ellas como presas, jajaja. Olviden lo que pensó, no tienen suerte. Olvidó que su primera clase del día era con el profesor Port. Sus clases siempre son un reto para no quedarse dormidos, es más, siente que Drake cayó dormido a los 5 minutos de iniciada la clase. No lo culpa. El profesor Port seguía siendo el profesor Port aunque Issei había llegado a aceptarlo. Tenía una extraña forma de enseñar, pero su conocimiento de los Grimm era insuperable. Esta rareza, que era la técnica del hombre corpulento para enseñar, eran lecciones valiosas para cualquiera que pisara su aula. Escogiendo a los individuos de mente débil, listos para atacarlos con un cuestionario rápido o con tareas sorpresa. Era malvado pero efectivo de todos modos. Pero, incluso con la ventaja de una semana entera de saber esto, Issei todavía se encontró luchando por querer escuchar. ¿Por qué había tantas historias? Vale, así como los otros 3 reinos, son refugios seguros en un mundo por lo demás traicionero. Continuó Peter Port. Caminaba de un lado a otro de la clase con una mirada seria en sus ojos. Era difícil saberlo cuando ni siquiera los parecía tener abiertos. Siempre estaban cerrados y, sin embargo, podía mirar y llamar a cualquiera en clase si así lo deseaba. Nuestro mundo está repleto de criaturas a las que les encantaría nada más que hacerte pedazos. Y ahí es donde entramos nosotros. Issei hizo todo lo posible para mantenerse diligente. Pluma en mano, listo para escribir, se preparó para el siguiente conjunto de notas. Conocía la introducción de los estudios de Grimm, pero es mejor tenerlos escritos por si acaso. Cazadores, cazadoras. Señaló hacia cierta rubia que conocía y chasqueó la lengua 2 veces. Jejeje. Yang estaba un poco perturbada por el gesto. Ella tenía motivos para estarlo, viendo cómo esa oruga peluda en su rostro del profesor se movía. Issei que se sentó justo detrás de ella y fue casi como si hiciera el gesto hacia él. ¿Ya en serio esa cosa era parte de su cuerpo o era una entidad aparte que vivía pegado a su labio superior? Issei solo esperaba que la clase fuera igual que antes de que comenzara la escuela. Ozpin eligió profesores únicos, eso era seguro. ¿Por qué no eran más serios? Considerando que estaban entrenando a la próxima generación de protectores del mundo, estaba más allá de su comprensión. Pero seguían siendo efectivos y Beacon era conocido por producir lo mejor de lo mejor. Así que debe de haber más de lo que puede entender. ¿O es eso? Ozpin congeniaba de alguna manera con todos y sus locas actitudes, se decanta por eso último. Juró proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Espera, estaba empezando a ponerse serio. ¿Por qué preguntas? Porque eso es para lo que vivo. Oh sí.
Todos en la habitación se giraron para ver al chico que se atrevió a animar a este hombre. Rápidamente se dio cuenta de su error y se sentó en su asiento antes de cubrirse la cara avergonzado. Issei se dio la vuelta y miró sus notas. Eran descuidados y tenían muchos agujeros, específicamente cuando el profesor comenzaba uno de sus cuentos. Issei estaba tan aburrido que en realidad comenzó a garabatear. Se dio cuenta de que había comenzado a dibujar las armas de su equipo y de las del equipo Ruby. Eso es para lo que estás entrenando, pero primero, una historia. Nuevamente su atención se desconectó de los parloteos del profesor y se enfocó en los dibujos que había hecho en su cuaderno. Allí estaban la jabalina capaz de convertirse en un Shifos y en una carabina, además del escudo de Pirra, Milo y Akuro. Luego estaban las metralletas duales con cuchillas de Ren y el martillo capaz de convertirse en un lanzagranadas de Nora, Stormflower y Magnild. Una historia de un hombre joven y guapo. Sí que le gusta escucharse hablar, ¿no? Issei incluso había dibujado la guadaña de Ruby, Crescent Rose, en sus formas de rifle francotirador y de guadaña. También estaba el estoque con cargador de revólver de Weiss, Mirtenaster. La katana capaz de volverse en una pistola y una kusarinaga de Blake, Gamboge Road. Y los guanteletes que a su vez eran escopetas de Jan, en Bercélica. Ahora, ¿dónde estaba yo? Y Port siguió desvariando. Issei continuó mirando las armas. Cada uno tenía sus propias especialidades en manos de sus dueños. Cada uno con capacidades y características únicos a través de las mentes creativas de sus portadores. Se preguntó si podría hacer lo mismo con el Boosted Gear, dándole una nueva ventaja a través de su propia mente creativa. El castaño sintió que una mano le empujaba levemente el hombro llamando su atención. Miró hacia arriba para ver a Pirra mirándolo. Parecía preocupada. ¿Estás bien? Ella susurró. Sí, ¿por qué? Esto lo hizo levantar una ceja. Estabas mirando tu cuaderno con mucha intensidad. Por un segundo me preocupaba que te hubieras quedado dormido con los ojos abiertos. Me preguntaba si todavía te estabas recuperando de la iniciación. Su mirada realmente reflejaba una gran preocupación por su bienestar. ¿Acaso hay alguien más dulce y amable que esta chica? ¿Ahora quién de ustedes cree ser la encarnación de estos rasgos? ¿Eh? Sí, me siento genial. Solo mírame. Issei flexionó los brazos para mostrar que estaba bien. Desafortunadamente, atrajo el tipo equivocado de atención hacia él. Issei Oudou, veo que estás tomando una gran iniciativa, muy bien hecho, mi muchacho. Issei solo pudo parpadear confundido a las palabras del profesor. ¿A qué se refiere con iniciativa? Ahora, por favor, adelante y enfréntate a tu oponente. Habló el profesor Bigotón mientras hacía un gesto con la mano, como diciendo que se acercarse. Pasaron unos segundos mientras el castaño miraba al profesor con la expresión más vacía posible, luego pasó su vista al resto de la clase para ver varias reacciones. Los pocos que más destacaron fueron de su propio equipo y equipo hermano. Pirra lo miraba con aún más preocupación. Era obvio que estaba preocupada por él y su salud física. Nora le estaba dando 2 pulgares hacia arriba con la mayor de las sonrisas. Ren parecía impasible, pero se encogió de hombros una vez que sus ojos hicieron contacto. Ruby, Jan y Blake compartían una expresión de mera curiosidad. Y Weiss, ella parecía absolutamente furiosa con él. Su mano estaba levantada y estaba hirviendo. Había tomado su protagonismo. Maldita sea. Esto te pasa por distraído, compañero. Claro, es reprendido por el dragón que lleva toda la clase dormido. Ve Issei. Patea su trasero. Ruby victoreó mientras agitaba sus puños. Blake también le daba ánimo ondeando una pequeña bandera que tenía su nombre escrito en ella. El adolescente quería preguntarle de dónde la había sacado. Luego miró a cierta peli naranja con el nivel de azúcar en sangre por las nubes y todo tuvo sentido. ¡Wow! Rompe sus piernas, líder intrépido. Nora gritó, agitando una bandera mucho más grande sobre su cabeza. Issei parpadeó varias veces antes de volverse hacia Ren. Esfuérzate. Murmuró, sosteniendo una pequeña bandera como Blake. No sabía cómo sentirse, pero el calor en su pecho no iba a desaparecer. Luego se volvió hacia Pirra, quien también le dio una sonrisa de aliento. Issei respiró tranquilo antes de volver a ver la jaula. Prepárese, señor. Youdou. Muy bien. Cerró su mano en un puño y fue ahí cuando, ¡Bost! El Sacred Gear apareció en una luz verde brillante. Toda la clase estaba asombrada por la exhibición. Tenía que recordar que no podían llevar sus armas a todas partes. Pero él podía convocar a voluntad su arma. Por supuesto, se sorprenderían por algo que se había vuelto normal para él.
Incluso notó que Weiss dejó de echar humo por un momento para mirar el Boosted con intensidad. Siento que si sigue con esa mirada, me acabará viendo a mí, si es que no lo ha hecho ya. Tiene que darle un punto a Drake. La mirada de la peli blanca era bastante intensa, casi pareciera que quiere usarlo de conejillo de indias. Eso es lo más genial que he visto en mi vida. Ruby gritó, había estrellas en sus ojos mientras veía a su BFF llamar a su arma. ¿Cómo hizo eso? Nunca he visto un arma aparecer así. Es enseñable. ¿Podrías enseñarme a hacer eso? Ruby. Permítele concentrarse. Quiero estudiar ese extraño cristal. Ruby se estremeció por el tono áspero de su compañera de equipo y se sentó en silencio, desanimada. Issei notó esto y sintió que su mano se apretaba con fuerza en un puño. Bost. Weiss no tenía que ser tan grosera, Ruby estaba entusiasmada con él, lo primero que podía decir sobre ella. Es que ella se mostraba tal cual es a Issei, no le importó en absoluto y de hecho lo encontró lindo. Bost. Todavía no podía acostumbrarse, Ruby era única, por decirlo menos. ¿Pero por qué Weiss tenía que sonar como una perra? ¿Como si estuviera menospreciando a Ruby? ¿Por qué parecía creer que ella no estaba a su mismo nivel? Bost. Confianza, orgullo y poder. Las tres cosas que Drake proyectaba. Tres cosas que él tendría que lograr si realmente quería proteger a todos. Y si no podía comenzar con Ruby, entonces ya estaba fallando en su misión y más importante, le estaba fallando a Ruby como su amigo. Porque parecía haber estado ignorando todo el ambiente de tensión, sacó su hacha. ¿Estás listo, muchacho? Issei asintió y sus ojos se entrecerraron. Un resplandor verde amenazante se podía ver en estos, lo que hizo sonreír un poco a Pork. Muy bien, entonces, comienza. Justo cuando terminó de balancear la cuchilla hacia abajo y romper la cerradura. La bestia en interior se apresuró a salir de inmediato, revelándose como un Boarbatusk, un Grim parecido a un jabalí. No es que eso importara ahora. Porque este Grim era ahora la presa de Issei. Explosión. Cuando el Grim saltó sobre él, ya estaba listo para liberar toda la fuerza que reunió. Ni siquiera se inmutó cuando bajó el puño. Un poderoso estruendo se escuchó para posteriormente sentir como toda la habitación tembló. El polvo se levantó y cegó a todos durante unos segundos. Hubo un horrible chillido de dolor antes que reinara el silencio y los estudiantes esperaron en el borde de sus asientos para ver qué demonios había sucedido. El polvo se asentó rápidamente y pudieron ver una figura parada imperturbablemente. Issei seguía de pie, como si nada. El Boarbatusk, por otro lado, había sido enterrado en el suelo. Parecía como si hubiera sido aplastado por una tonelada de escombro, ya que estaba en un estado difícil de describir. Al poco tiempo empezó a desintegrarse, dejando atrás solo el cráter producido por el impacto. Todo esto ante la vista incrédula de todos, incluso algunos tragaron saliva al imaginarse ser ellos quienes recibieran ese golpe. Con Osinaura, no creían poder resistir un golpe como ese. Hubo un breve silencio. Nadie dijo una palabra. Pero eso no impidió que la mano de Issei fuera levantada por el profesor Port. ¡Qué exhibición de hombría! De hecho, estamos en presencia de un verdadero cazador. El viejo cazador parecía complacido ante lo que vio, ya que no ocultaba su asombro por tal muestra de poder. Todos lentamente comenzaron a aplaudir, Nora estaba llena de vítores y risas, pero todo eso cayó en oídos sordos cuando Issei mantuvo sus ojos en una persona. Su ira no se había saciado como pensaba, podía ver a Ruby aplaudiendo vacilante, todavía afectada por las ásperas palabras de su compañera de equipo. El Sekiryutei miró a los ojos de la heredera Shne. El fuego ardiendo en los orbes ahora verdes del chico hicieron que Weiss sintiera miedo, mucho miedo de hecho. Como si ella hubiera despertado a un bestia de su largo sueño y está en cualquier momento fuera a dejar caer su ira ante aquellos que osaran ponerse en su camino. Issei se dio cuenta de que Weiss era similar a Yuma. Arrogante, orgullosa y con la creencia de que todos aquellos debajo de ella simplemente deberían limitarse a cumplir sus caprichos. Parece que estaba de vuelta en el punto de partida, ¿eh? La campana sonó, indicando el final de la clase y pudo ver cómo Weiss se apresuraba a salir de la sala. Casi como si huyera de algo. También vio cómo las demás iban tras ella, aunque Ruby seguía algo deprimida. Parece que tendrá que hablar con ella. También estaba la plática que Ufpin le dijo que tendrían, denle un respiro por el amor a Dios.